Bien, nuevamente, buenos días, Catherine. Agradecido por que nos hayas permitido acercarnos a ti y plantearte más adelante algunas cuestiones en relación al proyecto de investigación que básicamente intenta poner la relación entre la representación mediática de la crisis carcelaria y su impacto en las masculinidades. Estamos junto a Ela Zambrano y a Diego Ponce llevando adelante este proyecto como parte del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. De hecho, este proyecto recibe el financiamiento del Fondo de Investigaciones de la Universidad Andina. Dicho esto, saludar también a Ela, que intermedia, que está siempre presente para hacer que el proyecto avance. En tu texto, yo me quedé en una parte muy conmovido cuando planteas el impacto de los contenidos mediáticos en las subjetividades de chicos y chicas que o han sido cooptados por las bandas o que están en medio, como tú planteas además también en tu investigación, en medio de unas familias que por el impacto justamente de la crisis económica, la crisis social, la crisis educativa, son núcleos familiares descompuestos, abiertos y propensos justamente a estos reclutamientos. La primera pregunta, si estás de acuerdo, Ela, en ese sentido, y si quieres abonar más a ella, por favor, a Catherine, es cómo tú entiendes la relación entre estos contenidos mediáticos a los que se exponen estos adolescentes y preadolescentes y su reclutamiento en las bandas, con lo que supone asumir dentro de ellas una subjetividad compartida. No sé si Kela quieras añadir algo a esta primera pregunta. No, todavía yo de todas maneras, bueno, sí podré después, quizás en Sí. las repreguntas colaborar. Por favor, Catherine. Perfecto. Bueno, antes de empezar, igual de mi consentimiento para que sea grabado, para que puedas usar en la investigación y que sea, por favor, debidamente citado Bueno, dentro de la investigación, ya sea en cita textual, parafrasado de las ideas. Con eso, a ver, ¿qué les puedo mencionar? Hay muchas formas de de este reclutamiento de niños y adolescentes y de esta captación, ¿no? O sea, hay que entender el fenómeno, que lo que estamos pasando en el estado ecuatoriano, si bien no es algo nuevo, porque ya en años de los 80, 90, 2000 ya estábamos viviendo este tema con las famosas pandillas, cambia en la dinámica delictual la participación de menores de edad, pero también cambia en la tipificación penal esta participación de menores dentro de grupos de delincuencia organizada. De esta última me refiero a que antes no era visto como un delito, ahora se conoce que el reclutamiento de niños y adolescentes forma parte del delito de trata de personas, que eso es muy desconocido acá en el Estado ecuatoriano y no se lo aborda de esa manera. Es conocido como reclutamiento dentro del artículo 91 y 92 del Código Orgánico Integral Penal. En su numeral 7 está claramente uno de los fines de la trata de personas, al igual que explotación sexual, mendicidad forzosa, explotación laboral, está el reclutamiento para actividades penadas por la ley. Y lo que ahora estamos viviendo netamente es que en su gran mayoría son niñas, niños y adolescentes que están empezando a ser reclutados por estos grupos de delincuencia organizada desde los 9 a los 10 años. ¿Cuáles son las razones o los factores de riesgo, por así mencionarlo, para que sean
reclutados es primero un abandono parcial del Estado o completo, en donde lamentablemente tuve en mi investigación pues titulada Doble criminalización en cantones considerados altamente peligrosos, pues ahí se menciona que la única presencia y parcial es a través de operativos que tiene el Estado ecuatoriano, pero la oferta de servicios de salud, de educación, vivienda, recuperación de espacio público, un plan de vida del niño desde tempranas edades y mucho más en adolescentes no existe, se carece totalmente, lo cual hace que el Estado, que está obligado a darte garantías y derechos, pues no esté presente ahí. Si el Estado no está, se supone que debe haber otro actor que te debe dar ese cuidado, esa protección, que humanamente tú puedas cumplir o recibir esa parte de los derechos que te da la Constitución, que es tu familia. Pero en estos lugares tampoco hay un núcleo familiar o hay una persona adulta que puede estar al 100% pendiente de ese cuidado, pendiente de esa protección y que tú recibas esos derechos, ¿no? Porque o vienen de lugares de familias disfuncionales, con violencia intrafamiliar, hogares en donde el papá tiene que salir a trabajar, la mamá tiene que salir a trabajar y ya no dentro de su sector, sino a veces tienen que irse fuera de la ciudad a otras provincias y quedan al cuidado de las abuelas, en donde muchísimas veces son los niños quienes terminan cuidándole también a la abuelita. Y a eso súmale que hay un escenario en donde no hay un adulto que se pueda quedar a cargo de ellos, entonces son los hermanos mayores quienes realizan ese cuidado. No está el Estado, no está una familia ahí presente y, valga la redundancia, también está el tema de que no hay programas en donde los niños, pues, o adolescentes puedan tener una alternativa o enfocar su hoja de ruta, ¿no? Mm, Dentro de este sector, lo que he podido evidenciar, o sea, yo te hablo de estas provincias, Esmeralda, específicamente San Lorenzo, Mataje, estamos con Guayas, que es Durán, en Guayaquil tenemos a Nueva Prosperina y La Trinitaria, me voy a Los Ríos, que es Quevedo, y bueno, y otros puntos en el país, por ejemplo, también de la Amazonía, y es que no hay un plan en donde los niños puedan pasar la tarde, puedan seguir actividades extracurriculares o puedan tener una hoja de ruta. Salen del sistema educativo eh, y tampoco hay un programa para que ellos puedan reingresar o apuntarles a que nuevamente retomen las clases escolares. No hay nada de eso. Y en ciertos puntos, pues hay escuelas que quedan muy lejos, por ejemplo, te hablo de la frontera ecuatoriana o en la Amazonía, que quedan muy lejos, en donde obviamente si es que los padres no están ahí, no van a ir por su propia cuenta. Otro factor es que eh, otra similitud es que un gran porcentaje dentro de estos sectores que yo te menciono, pues tienen un familiar directo o vecino o conocido de manera indirecta que está dentro del sistema de rehabilitación social. De una u otra forma, de una u otra forma. Y que existe ya un prejuicio o una discriminación, pues, para los habitantes o personas que tienen un familiar acá. Entonces, es muy curioso porque a la vez tienen que ir a apoyar al familiar que está dentro de la cárcel, eh, pero no se dan cuenta que tal vez su otro familiar, que puede ser un adolescente o un menor, también puede caer en esto. Y y lo complicado es que el adolescente llega a un punto de 13 a 14 años quien asume el, la batuta del hogar, quien tiene que proveer, etcétera. Estos riesgos en donde hay la ausencia de cariño, la ausencia de protección, la ausencia de garantía de derechos, el acceso al derecho a la ciudad, a la educación, a tener
una alternativa de vida, pues hace que los grupos de delincuencia organizada los tomen, sobre todo, ¿no? Se aprovechen de este contexto para reclutarlos. Y vienen las formas de reclutarlos, ¿no? A través de entrega de dinero, dándoles objetos a ellos, dándoles camisetas, dándoles ropa, celulares, también, sobre todo, enfocan muchísimo en tema tecnológico porque ellos constantemente a nivel tecnológico realizan una comunicación delictiva estratégica mucho más fuerte de lo que hace el Estado respecto a valores, respecto a planes alternativos que pueda ofrecer una alcaldía o una prefectura o el mismo Estado, ¿no? Que te va a decir, bueno, acá está la escuela de fútbol de la prefectura tal, es totalmente gratuita, o acá en la sierra, ¿no? En la sierra ustedes que pueden decir, bueno, ahora inclúyete a este curso de verano, etcétera. No hay. ¿Cómo es la facilidad que estos grupos de delincuencia organizada sí lo pueden manejar por redes sociales, sobre todo por TikTok, Facebook, Instagram, en donde ellos hacen videitos ya con música, ya con canciones? Muchos mencionan que el tema de narcocultura. Yo no le mencionaría el tema de narcocultura porque esto viene de los años, a ver, ¿qué te hablo? Desde la época de Pablo Escobar, que esto, que el otro. Ya los niños de acá, nuestros niños, nuestros adolescentes, no les interesa mucho el tema de Pablo Escobar, el capo de la mafia, que esto, que el otro, etcétera, sino ahora sus ideales a seguir son estos líderes de estos GDO que están acá. ¿Por qué? Porque son personas que, al igual que ellos, vivieron en un barrio totalmente abandonado, que nunca estuvo en la presencia del Estado, en donde ahora están teniendo grandes cantidades de dinero y que también pueden ayudar a su familia, pero también puede ayudar a sus vecinos, a su sector. Entonces, el verlo palpable, el verlo que pueden conversar con él, que él es el que da las órdenes y que los demás le están haciendo caso, etcétera. Ese es el ideal que quieren hacerlo. Entonces, no sé si caerle dentro de la figura de narcocultura, sino más bien como es todo un componente, porque en Mm, narcocultura nosotros caemos en el tema de drogas, el tema de narcotráfico, etcétera. Acá son personas que o han tenido que trabajar, se han ido a trabajar para los disidentes de la FARC y que han regresado, te hablo más de frontera norte, o aquellos que están inmiscuidos ahora en estos GDO, pero que tienen una gran variedad de delitos del crimen organizado, pero que su base económica delictiva son estos nuevos delitos como secuestros, extorsiones, vacunas, que son los que alimentan a estos operadores. Entonces, a ellos siempre les va a convenir que le entreguen el celular, ellos van a estar revisando a través de videos, imágenes, etcétera, y siempre van a estar poniendo un logo del GDO al que pertenezcan para que ellos vayan teniendo una identidad. Entonces, ustedes hagan ese símil como que hay chicos que a veces se pelean por el club deportivo al cual quieren pertenecer. Ahora es como me identifico por este animal y quiero pertenecer a este GDO porque voy a tener estatus, voy a tener poder, voy a tener la posibilidad de ser alguien dentro de este mundo en donde me está cerrando todo, ¿ya? Entonces le entregan la ropa, le entregan los celulares, le entregan dinero que no solo son para ellos, también lo son para su familia. Entonces yo dice, mira, voy a poder recibir más de esto y le dan algo valiosísimo que muchos hablamos, pero muy pocos llegamos a centrarnos, que es esto de el sentido de familia, el sentido de pertenencia. A la edad de 9, 10 años, ellos no ingresan por el tema de dinero, no te van a ingresar. Ya en el transcurso, ellos van viendo, claro, la dinámica, porque es más conveniente, etcétera, pero ellos ingresan porque hay alguien que les está escuchando, hay alguien quien les está guiando, se sienten en familia. O sea, ante la ausencia de un Estado, ante la ausencia de su familia de sangre, pasan ahora a formar parte de esta familia de vida que te da recursos, que te cuida, porque hay dentro de estos GDO también hay códigos, ¿no? De cuidar al más pequeño, de guiarlo, de que el que lleva 2 años en esto, pues que le enseñe qué las cosas que tiene que hacer, etcétera. Entonces, es como el hermanito mayor que le enseña al hermano menor a ir en bicicleta, etcétera. Y
y algo que los tienen ellos muy claro, y es que nosotros como Estado, ¿no? También fallamos, es que no se preocupa mucho por la salud mental dentro de estos sectores que son considerados altamente peligrosos, ¿ya? O sea, no hay una política de salud mental por parte del mm, Ministerio de Salud Pública o cualquier, incluso cooperación internacional o la misma academia dentro de estos sectores. Porque imagínate, siempre han vivido en un ciclo de violencia, ya sea ciclo de violencia intrafamiliar, de género, por el tema del sistema penitenciario, eso fue algo tan fuerte, o sea, las crisis carcelarias que ellos pasaron, o sea, me comentaron que es un lío porque hasta ahora no hay nadie quien les pueda dar una respuesta de sus familiares, hasta ahora no es que le hayan dicho, ok, esto sucedió, etcétera. Sienten que la impunidad está muy, muy marcada ahí y la forma, los videos en los que ellos vieron, etcétera, a sus conocidos y familiares, aún está impactado y les ha generado hasta un cierto tipo de resentimiento, de abandono por parte del Estado. Y eso imagínate que hayan visto niños que hayan visto adolescentes hasta los 14, 15 años, pero niños de 9, 10 años, es muy fuerte. Y estos GDO pues hacen que los niños que son reclutados pues no piensen en el mañana, ¿ya? ¿Qué quiero decir esto? O sea, ellos piensan muchísimo en la situación del día a día. Es decir, disfruta este día, todo lo que podemos hacer es este día, sin que a ellos les interese lo que pueda pasar en un mañana. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo que lo he mencionado, está dentro de mi investigación, pero lo he mencionado en otras entrevistas también, es que uno de ellos, cuando yo hablaba con uno de estos niños, para mí adolescentes es niños, perdón, pero mm, ya mm. tiene como 14, a ver, no, tiene de 13 a 14 años, creo que ya va a cumplir 14, él inició desde los 8 años, 8 o 9 años dentro de estas actividades, y, y él me mencionaba, yo le decía, pero tú no tienes miedo de, de caer en la cárcel, de que te mueras, etcétera, y él, wow, me dejó sorprendida con su respuesta porque me dice, flaca, tú sabes que te vas a morir, ¿no? Wow. Entonces le digo, claro, me sorprendo, le digo, a ver, ¿cómo está eso? Le digo, ¿cómo está eso? A ver, vamos de nuevo. Me dice, tú sabes que algún momento te vas a morir, ¿no es cierto? Y yo, sí, 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 sí. Le digo, sí, claro, algún momento me voy a tener que morir. Pero eso no significa que vas a dejar de vivir. Cuando él me dice eso, eso no significa que vas a dejar de vivir. Le digo, claro, hay que vivir la vida, o sea, es una posibilidad que voy a morir en algún momento, pero tengo que disfrutar y caminar y tener un propósito en mi vida. Así mismo sucede con nosotros. Yo sé que el riesgo está en que pueda acabar con mi vida o que pueda ir a la cárcel, pero no voy a dejar de vivir esta experiencia que me está dando adrenalina, que me da emoción, que me da una razón de ser. Y le da Y ahí, poder. más que poder, es razón de ser, o sea, porque tú cuando tienes poder es cuando ya intervienes directamente, has trabajado en eso, etcétera. Con nuestra niñez lo que pasa es que esa escucha, esa familia, el darles atención, no está, no aplica, o sea, no llegamos a ver al niño de mataje, a escuchar, a ver, vos qué querés, qué necesitas, que esto, que el otro, indicarle que a veces no depende de él, que sus papás tengan trabajo, no, que su familia esté bien, etcétera, pero sí decirle al niño como, tú puedes cambiar esta realidad más adelante, está complicado, este es el contexto, pero mira, tenés esta opción. Por ejemplo, un fútbol, por ejemplo, el tema artístico, por ejemplo, el tema de estudio, les gusta mucho, no calculan cómo muchos niños son buenos en matemáticas. Imagínate, son tan Mm, buenos en matemáticas que si hubiera ahí una forma de cómo potenciar eso, sería buenísimo. Y yo te menciono por qué son buenos en matemáticas, porque al momento que decíamos, y bueno, ¿y cuánto cobras por esta actividad? ¿Cuánto cobran por la otra? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era la dinámica, papá, imagina si hacemos esto. O también poníamos ejemplos del tema de goles, a ver, ¿y qué pasa si hago esto? Etcétera. O sea, eran una bala. Y eso tan mínimo
eso tan mínimo no les está dando el Estado, eso tan mínimo no les da el Estado, que esto lo aprovechan estos GDO en donde les hace vivir al día a día, disfrutando y dándoles esa emoción, esa adrenalina, ese sentido de ser alguien, para que lógicamente luego, como van pasando los años, ellos ya siguen ascendiendo dentro de estos GDO porque ya van siendo encargados otras actividades y luego ahí sí se aferran por el tema de poder. Porque luego es, ok, ya logré operar esto, llegué a liderar esto, ahora también, ¿por qué no pensar en que puedo ser yo el jefe de este sector, el jefe del territorio o incluso el comandante, que ahora sí se llaman de estos GDO? Catherine, si me permites, eh, una de las constataciones que nosotros tuvimos cuando hicimos un focus en la Rol 2 justamente entre preadolescentes, que hay una línea muy fina entre la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Eran niños, Ela, me corriges, era desde los 10 a los 12 años, Ajá, hasta 13. y hasta 13 años. A la pregunta, ¿cómo valoras a las bandas? Había una respuesta eh, casi unánime, por no decir unánime, de condena, ¿no? Las bandas eran condenadas, moralmente eran vistas como algo negativo. A la siguiente pregunta, ¿conoces si alguien de tu entorno está en las bandas? Las respuestas fueron tímidas al principio, pero por ahí uno te decía mi amigo, mi otro amigo, mi otro amigo y mi otro amigo. A, a la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Salían un sinnúmero de opciones. Una opción interesante era la de ser deportista y yo me quedé con la respuesta quiero ser boxeador, ¿no? Que era algo como muy consistente, o policía o militar, ¿cierto? Ujú. Policía o militar. Am, Después les preguntábamos, Catherine, ¿qué es un líder? ¿No? Y resulta que el líder era visto como alguien al que le destacaban una serie de adjetivos positivos, ¿no? ¿Y te gustaría ser líder? Todos querían ser líderes, ¿no? Todos querían ser líderes. Si cruzas estas respuestas entre sí, logras apreciar que hay una subjetividad que se viene condensando. Yo creo, yo sí quiero retrotraerme al periodo de Pablo Escobar, quizá al posterior, donde salieron las narconovelas y donde hay una serie de dispositivos subjetivos para tolerar la presencia del paraestado, ¿no es cierto? Y de alguna manera, con las narconovelas, edulcorar la presencia del líder, ¿no? Con este comentario, cuando tú nos mencionas a los chicos, y digo los chicos, que están en camino a ser reclutados, ¿puedes hacer una diferenciación entre si son hombres o mujeres? Yo te digo esto porque una de las cuestiones que nos llama mucho la atención, y de hecho esta investigación se enmarca en los estudios de las masculinidades, es que cuando hubo un momento en el que a nivel global, sobre todo por la presión de los contenidos mediáticos globales, se abrió la posibilidad de construir una masculinidad o unas masculinidades divergentes, disidentes, llega esta situación en un país concreto como Ecuador, en donde hay un estado de guerra, pero además en un mundo en donde la guerra está presente y donde el protagonismo de la guerra, como sabemos históricamente, es de los hombres. En los contextos que nos has descrito, Catherine, ¿cómo tú podrías apreciar que esta masculinidad que se
concreta en la violencia es vivida por los adolescentes de los que estamos hablando? A ver, es, me encanta esa relación que ustedes han hecho. Es muy buena porque ustedes van a ver en territorio. eh, yo encontré un patrón similar, o sea, si bien yo no lo abordo mucho en la investigación, pero es algo que evidencié y es que está marcado muchísimo el tema de violencia de género, pero no solo a nivel físico, ¿no? Sino también a nivel psicológico, violencia sexual. Y algo que me llamó la atención es que no pude ahondar mucho, pero sí hubo casos, o sea, en donde de las entrevistas que hice y de lo que hablaba, pues me comentaba. De hecho, un caso cuando estuve ahí. Las niñas también forman parte de estos grupos de delincuencia organizada, pero mira cómo es el asunto que ellas antes de ser operadoras de estos GDO son víctimas de violencia sexual, o sea, son explotadas sexualmente. Entonces hay una codificación a nivel criminal también por parte de las mujeres, y es que este tema de masculinidades dentro de estos GDO, o sea, identifican que, claro, tienen que apuntar a niños, niños y adolescentes, hombres, ya, de sexo masculino, para que formen parte de sus actividades. Y si hay las niñas, pues que sean la pareja, que sean lo otro, les está dando la oportunidad también para un tema de incrementar sus ganancias, tener mano de obra barata también, que hacen ingresar a las niñas niñas o niños indistintamente su género, pero hay con esa diferencia, o sea, a las niñas les hacen ingresar primero con una explotación sexual, luego, en cambio, con los niños no va a suceder eso. Y ya desde muy niños, muy chamitos, pues se les enseña este tipo de acciones como eh, es él es el que tiene que mandar, es él el que tiene que realizar, etcétera. Y hay un prototipo de hombre, o sea, hasta en la parte criminal hay un prototipo de hombre, ¿no? El fuerte, el que debe tener la capacidad de proveer, de cuidar, el que sea más estricto, el que incluso el que sea más sangriento, quienes tienen que operar acá, ¿no? O sea, le dicen, ok, el que no debe tener miedo, o el que es capaz de poner las cosas en su sitio y poder recolectar tanta cantidad de dinero por diferentes tipos de delito. Y que aparte de eso, en estas masculinidades se les dice, ahora ustedes ya van a ser quienes van a proveer su hogar. Entonces, hay incluso hablábamos con una colega, dentro de la pirámide familiar, pues son los papitos, papá o mamá, quienes tienen que proveer a su hogar de alimentación, de recursos, etcétera. En estos sectores ahora se quiere cambiar la batuta, lo que puede darme cuenta, en donde como los niños o adolescentes que participan en estos grupos o de una u otra forma tienen un ingreso ilegítimo, pues ellos proveen en el hogar y son ellos los que se sienten en ese rol de poner las reglas y decir cómo tiene que operar ese lugar. Y quienes, los padres que no hacen eso, pues justamente marcan un distanciamiento muy fuerte. Y es aquí en donde se produce el tema de dejar su familia de sangre para pasar a su familia de vida, que son estos grupos de delincuencia organizada. Es decir, parte de los familiares que no aceptan que su hijo participe en eso y tampoco recibir, en donde no tienen otra alternativa, ya pasan a formar parte de ellos, no pueden hacer absolutamente nada, u otros familiares en donde el contexto, eso es muy importante conocer, el contexto que viven, el contexto de su vida, de violencia que han tenido que pasar, pues les hace que formen parte de eso. Y eso mucho más es cuando
en ese hogar tal vez el tío, el propio papá ha formado parte de alguna actividad ilícita y bueno, ahora ven al muchacho que también está, etcétera, o que los propios padres, también hay casos en donde los propios padres pues le inculcan en eso, le dicen, perfecto, estás trabajando en esto, etcétera. Entonces tú ves cómo ese rol patriarcal de lo público se traslada a lo privado y de lo privado a lo público, en donde sigue figurando un tipo de hombre, un tipo de masculinidad específica para ejercer diferentes actividades, incluso delincuenciales, pero que a nivel de estado legítimo es como, ok, o sea, es el papito de familia quien tiene que proveerte, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que hacer el otro. Acá no importa el rol que tengas dentro de la familia, puede ser el hermano mayor, el tío, etcétera, niño, adolescente, ¿no? Que forma parte de estos GDO, que se sienten con el derecho de ellos manejar este tipo de familias, de indicar, mire, esto estamos haciendo, etcétera. Y cuando ellos quieren manejar esa familia, pues también inducen a que la familia sea cómplice porque son utilizados los hogares para acopio, para guardar evidencia, para el tema de guardar arma, droga, etcétera. Son muy pocos casos, pero también se ha utilizado. Y la otra es incluso, he conocido casos en donde se les quita a la familia a su casa, se le quita a la familia a su casa, generando un tema de desplazamiento interno incluso con la misma familia, en donde hicieron, bueno, yo te proveí de esto, yo te di esto, estoy trabajando, etcétera, y te vas, etcétera. Y ya cuando están dentro de estos GDO, pues hay esta masculinidad que tiene que ser sumamente fuerte, cero empática, muy agresiva, pero sí debe haber un tema de unión, un tema de códigos, un tema de lealtad con sus integrantes, con los miembros de estos grupos de delincuencia organizada, ¿no? Em, entonces, sí vemos que hay muchos patrones repetitivos en donde incluso cuando ellos entrenan a los menores de edad para que formen parte de sus filas, hay un tipo de entrenamiento. O sea, hay incluso un tipo de perfil delincuencial que quieren que tengan los niños. O sea, un adolescente que llega a un momento de que no tenga duda en si tiene que disparar o no, se aprovechan del tema de sentir riesgo, de que sentir esa adrenalina. Una persona que sepan que en el momento que van es aprendido por las autoridades, pues no van a decir absolutamente nada, o si están dentro de los centros de adolescentes infractores por la ley, pues que van a seguir operando, que no van a tener riesgo de que estos menores de edad en algún momento pues quieran quitar la cabeza, por así mencionarle al comandante o quedarse con el negocio. Y esa es una de las razones también porque es cada vez más interesante pues el tema de reclutamiento y se ha apuntado enormemente en el tema de niños y adolescentes para estos GDO. Y es que para los GDO implica mano de obra barata, implica que ellos puedan entrenarlos a su manera, a su molde, tener su propio perfil, eh, este tema de lealtad y claro, o sea, saben que ellos van a estar mucho más agradecidos en algún momento y no van a correr el riesgo de lo que pueda generar alguien, no sé, mayor de edad, en donde ya sabe la dinámica, en donde puede subdividir el grupo, en donde puede causar una rebelión, etcétera. Muchos dicen como es el tema, utilizan a menores de edad y he escuchado muchísimo, ¿no? Utilizan a los menores de edad porque las leyes, entre más pequeños sean, pues pueden sacarlo inmediatamente o no, por tema de judicialización. Y mentira, eso en este momento no les importa, porque si un niño va detenido o si un niño muere, es reemplazado por otro, porque hay muchos niños que están en situación de vulnerabilidad y que pueden formar parte de estos grupos de delincuencia organizada, o sea, es de una u otra forma y que claro, de una ciudad ya puede formar parte de otra ciudad. Lo que sí hay que tener en claro es que cada GDO tiene el reclutamiento de una forma, ¿ya? Y no necesariamente tiene que llegar a amenazas, etcétera, sino que las mismas condiciones de vida y el contexto hace que este reclutamiento por parte de ellos sea mucho más fácil, mucho más aceptado. Y me preocupa mucho porque hay en sectores en donde, así como las masculinidades están muy presentes y normalizadas,
enfermedades pésimas, etcétera, están muy normalizadas. El tema de menores de edad dentro de estos GDO o dentro de actividades penadas por la ley ya puede estar normalizado porque no hay otra opción. O sea, si no tienes fuente de empleo, y acá este GDO te da empleo, así sea ilegítimo, pero tienes un ingreso económico. Acá no te dan una hoja de ruta, no te dan educación, no te dan empleo juvenil, etcétera, pero acá te está dando un propósito, un tema de ser alguien en estos GDO, así sea ilícito, pero vas a llegar a ser alguien. Te están adoctrinando a través de estas escuelas, etcétera. El tema de justicia en el estado normal es como hay una impunidad muy fuerte, hay una impunidad muy fuerte acá. O sea, las madres, sobre todo madres de familia, son las que reclaman por sus hijos. O sea, la lucha entre, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que al momento que alguien quiera reclamar por estos niños, etcétera, son las madres en primer lugar, pero cuando llegan a las autoridades, etcétera, no son escuchadas o ya no confían en las autoridades para presentar una denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha existido casos de robos, temas de vacunas, temas de muertes, el tema de homicidios, el tema de violencia intrafamiliar, etcétera, en donde no han recibido justicia por parte de la autoridad que corresponde, percibiendo una gran cantidad de impunidad, lo cual hace que estos GDO, incluso en ciertos puntos, sean los que pongan el orden y decidan cómo deban proceder el comportamiento comunitario dentro de estos sectores. O sea, me encontré en un caso ahí súper particular en donde pasó un tema de femicidio y fue este sujeto quien estaba operando en territorio que por temas de confidencialidad no puedo decir, indicaba cómo él, quién se va a hacer culpable, qué es lo que le van a decir a la policía, qué es lo que van a decir el resto cercano, listo, ahora sí llamen a policía, ¿ya? Y es un sector, es donde tienen este actor ilegítimo, que lo conoce la autoridad legítima que fue elegido por voto popular, pero que por ese miedo de que no caiga en esa disputa por estos grupos de delincuencia organizada, tienden a normalizar su presencia, porque es mejor que esté él que, que puede dar un poco de paz, estabilidad, a que no esté en donde el propio Estado no puede dar lo más mínimo, que es la seguridad o la paz. Entonces, nos estamos encontrando en estos escenarios y llega a normalizar que los menores tal vez estén presentes en estos GDO y va a llegar a un punto en donde el Estado ya no pueda manejarlo, porque si ya hablamos de un tema, a ver, no hay presencia del Estado, no hay infraestructura, no hay servicios básicos, no hay empleo, no hay programas de turismo, no hay programas de emprendimiento económico, etcétera. No llega y solo lo que puede llegar es ciertos operativos militares o policiales que incluso ni ellos pueden llegar a lugares que están muy fuertes. No estoy hablando de que esto sea una realidad en todo el Ecuador, no, pero en un punto específico, si es que quitamos todo lo que debería ser el Estado legítimo y vemos acá que hay un Estado ilegítimo, por así mencionarlo, yo le menciono un actor ilegítimo, pongámosle para ustedes, que te da economía, pero así sea ilícita, pero te da economía, te da empleo, así sea ilícito, pero te da empleo, que te da seguridad para que no exista una disputa o peleas entre GDOs que estén peleando ese territorio, que le dan un propósito criminal, pero tiene un propósito a tus niños, que hay una pseudo orden que es manejado por ellos, etcétera. ¿Por quién se va a ir la ciudadanía? ¿Por qué comportamiento se va a ir? Y recordemos que nosotros somos seres humanos o sociedades de construcciones, netamente, o sea, y eso hay que entender algo muy claro, es que los niños y adolescentes, cuando inician en esto de 8, 9 años, ahora el reclutamiento avanza mucho en más temprana edad, nosotros somos seres humanos de construcción social. Entonces, si a nosotros desde niños o ustedes a sus hijos les dicen, a ver, tienes que ir a la clase, tienes que cumplir con tu tarea, etcétera, está bien esto, está bien el otro, etcétera. Nosotros crecemos y nos regimos por esa forma. Acá estos GDO también tienen valores, también tienen costumbres, también tienen esta cultura en donde los niños van a decir, ah, bueno, o sea, si me dicen que tengo que hacer esto, etcétera, yo ya lo comienzo a
apropiarme porque me están educando de esa forma, ¿ya? Y en lugar de construir al niño socialmente de esta forma que nosotros hemos estado acostumbrados y que es lo ético, ellos están siendo educados y construidos de otra forma que les está dando los GDO. Entonces, cuando alguien les dice que eh, se van contra los valores, se van contra los principios, no, 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 lo que cambia es la forma que nosotros percibimos cuáles son esos valores, cuáles son esos principios, ¿no? Y ya que llegan a unos 14 años, pues ahí sí ya comienzan a normalizar ese comportamiento y quizá ahí ya comienzan a darse cuenta de que, ok, eso está bien, eso está mal, pero como de esa forma lo han educado, como de esa forma ha estado en ese mundo, etcétera, así ya quiera salir de esa realidad, ya no pueden hacerlo porque pueden ir contra él, contra su familia o incluso contra amigos que ellos han generado un vínculo muy fuerte y que no van a poner en riesgo su vida. No te escucho, Edgar, perdón. Está. Está sin micro. Ah, vale. Te escucho, Catherine, y están tan frescas en mí las notas que tiene Rosana Reguillo. Tú sabes que ella hace una amplia investigación ya de tantos años sobre la crisis, la misma crisis en México. Y ella, entre los tantos puntos coincidentes con tu investigación, plantea que el enfoque moralista no solamente que es el inapropiado, sino que retrotrae el conflicto al ámbito privado y nuevamente a un conflicto en el cual el Estado desaparece, ¿no? Eh, una pregunta que te quiero hacer es, en esta suerte de actitud aspiracional que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Por un lado, en este sentido gregario que las bandas dan a los chicos, ¿no? ¿Cómo tú valoras el impacto de los contenidos mediáticos a los que estos chicos están expuestos? En algún momento tú decías, tienen, no sé si que es apps entre ellos, que manejan solo entre ellos, sin duda tendrán redes o chats solo entre ellos, pero también hay contenidos mediáticos de los que consumimos a nivel general que no creo que ellos se vean por fuera de esto. ¿Tú consideras que estos contenidos a los que se exponen los chicos refuerzan a este sentido de pertenencia y este sentido de estética y de ética respecto a su lugar dentro de estas bandas? Estás con el micrófono apagado. Claro, a ver, es que son como un marketing, ¿no? O sea, cuando venden, yo lo he relacionado así, cuando venden una ropa de marca, eh, ellos en marketing comercial pues ya saben cómo debe estar dirigido. Entonces, si van a sacar una prenda de mujeres, o sea, ya saben cuál es su público. Entonces, ya son jóvenes. ¿Qué es lo que piensan las muchachas de 14 a 21 años? Ser frescas, tener esa independencia, ese empoderamiento que ahora está muy, muy en boga, etcétera. Entonces, va a ser una campaña publicitaria reflejando eso y cómo esa prenda te puede ayudar. Mm, ¿Ya? Acá, en estos grupos de delincuencia organizada, ellos también hacen un marketing comercial en donde tienen que poner cuál de sus GDO es mucho más fuerte, ¿ya? Lo que mm, antes nosotros teníamos como de los famosos equipos de fútbol, ahora son estos grupos. O sea, ¿por qué es más conveniente pertenecer a GDO1 que a GDO2? O sea, ¿cuál es la iniciativa, etcétera? Y esto lo hacen para generar, primero para que sea mucho más fácil al momento del reclutamiento, o sea, cuando se acercan a ellos y les invitan, etcétera, digan, ah, mira, sí, sí, a mí me interesa esto, el otro, para que sean recibidos de buena forma, porque ya saben qué es lo que implica, qué es lo que tienen, etcétera. Y luego, cuando ya están dentro de estos GDO, para generar un sentido de lealtad
de que no quieran irse a otro GDO, o que no se les ocurra vender información o cambiarse, etcétera. Bueno, cambiarse no van a tener porque no pueden, pero aún así cuidan esa particularidad. Y ellos venden algo como la estabilidad, como el que ellos se sienten muy propios, que son pensados en ellos, etcétera. Por eso, cuando yo digo son pensados para ellos y te hago la relación con esta marca comercial de moda, uno ya se ve el entorno del público al que va dirigido. Entonces, estos GDO hacen estos videos en TikTok, hacen estas canciones, etcétera, porque saben que son niños de barrio, son niños de estos sectores pobres, etcétera. Entonces, los videos los hacen en sus propios barrios, los hacen en sus propios sectores, etcétera, para decirle, mira, o sea, somos de acá, esto nos pertenece, nosotros tenemos que cuidar acá, pero aún así podemos tener otro estatus de vida y forma parte, porque nosotros operamos en este sector que es nuestro, en nuestro sector que eh, nos pertenece. Entonces, es muy complicado que tú veas, ya quizá el que se viraliza, ya vas a ver del videíto que sale de Esmeraldas, que tú lo puedes ver acá en Mm, Guayaquil, que mm, lo puedan ver en Quito, etcétera, ya. O por ejemplo ese que salió de la cárcel, etcétera, mm, ¿no? De esta mm, canción Namorolá y ya, listo, que eso fue en cambio para todos, que mm. fue alto impacto. Pero a la primera inicio, la primera base que ellos tienen para reclutar es videos o reels o imágenes que son operados desde el sector para niños o habitantes del sector. Catherine, Cuando ellos... Ujú. si me permites, hay dos, bueno, hay algunas imágenes en la crisis carcelaria que desde mi punto de vista son como como un indicador muy potente para este sentido gregario del que tú estás hablando y quizá son el parteaguas entre un tipo de descripción mediática a nivel nacional de la crisis sangrienta, ¿no? Y en las cárceles y la relación con las masculinidades. Y son las difusiones a nivel masivo por televisión abierta de estos mensajes que hacen los GDOs dentro de las cárceles, todos vistiendo de la misma manera, completamente empoderados, con un libreto muy bien llevado, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que ese tipo de mensajes fusionan como artefactos culturales para la consolidación de la masculinidad hegemónica que tú también nos estás describiendo, ¿no es cierto? ¿Tienes algún tipo de seguimiento o alerta a cómo fueron recibidos tanto estos mensajes que te digo de estas cadenas que en algún momento los pepeles salían de blanco, otros salían de amarillo, todos siempre varones, ¿no? Todos siempre varones. Y cuando el Estado quiere dar un mensaje de disciplinamiento, saca igual al grupo masivo solo de hombres semidesnudos, ¿no? La mayor parte de ellos con tatuajes. Ambas imágenes, ¿crees que han calado? ¿Cómo pudieron haber sido recibidas? ¿Cómo la misma difusión de estas imágenes sangrientas en las cárceles fueron recibidas por los chicos? A ver, te voy a contestar en tres líneas, ¿ya? La primera es que te voy a dar un dato interesante. En el, en el ámbito delictivo, en el ámbito delictivo, cada vez más hay la participación de mujeres en temas criminales, ¿ya? Sobre todo en crimen organizado. O sea, en este tiempo se ha incrementado, se ha incrementado. Y de hecho, pero a diferencia de otros años, no es tan visible. Tú recuérdate a la Mamalucha, recuérdate al Sí, 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 ha sido Endara, histórico, ¿se ¿no? acuerdan del señor Endara? Ya.
Ella en cambio lideraba, decía, ok, vamos a hacer esto, 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 el otro, y claro, sus hijitos mutaron, evolucionaron todo eso y wow, Sí. ahora pertenecen a diferentes GDO. Ahora en cambio tenemos en donde las masculinidades agresivas y de poder machista se presionan dentro de estos GDO que tienen que ser la imagen, pero la parte de administración, el tema de lavado de activos, el tema de incluso reclutamiento, ojo, Mm, se maneja por mujeres, ¿ya? Pero no son visibles. Entonces, mm, cuando ellos ven esta imagen de el mensaje que mandaba en los privados de libertad, los PPL privados de libertad ahí, era una imagen de poder, era una imagen de estoy en la cárcel, pero aún aquí opero y ya la mm, cárcel terminaron de ser escuelas, ahora pasan a ser mis operaciones, o sea, operaciones delictivas, operaciones del crimen organizado. Y fue un mensaje que catapultó tanto y fue a mi punto de vista, ¿no? Mal realizado por los medios de comunicación que repitieron esta imagen, etcétera. Y es que mandaron un mensaje que ellos ya iban diciendo a sus bases en que el grupo tal sigue teniendo el poder y sobre todo que esa fue una estrategia de ellos estar en la cárcel y que este mensaje lo compruebe. O sea, estando en la mm, cárcel aún siguen operando los negocios tanto internos dentro del sistema de rehabilitación social como externos y que ahora tienen un alcance tan fuerte porque ahora tienen aliados incluso del mismo estado o del mismo sector privado. ¿Ya? mm, Era un mensaje que ellos querían mandarle y qué mejor forma de hacerlo esto. Entonces, cuando en las bases que yo me refiero a estos sectores ven este tipo de mensajes, pues primero sienten una confianza, sienten respaldo, ven el poder fuerte que están teniendo sus ah, comandantes, sus operadores y que su grupo de delincuencia organizada al que pertenece, valga la redundancia, pues está siendo uno de los más fuertes porque logra mandar un mensaje en donde se va contra el mismo Estado, indica ese mensaje que también está con ciertos operadores de Estado, etcétera, y comienza a tener ahí mucho más interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí no se dan cuenta, es que el poder que los GDO tienen es por el nivel de dinero que ellos reciben, ah, por el nivel de dinero que ellos tienen esa ganancia. Entonces, solo con darte cuenta de que no solo es que los utilizan a los niños para actividades delictivas, sino también para hacer esa presencia en diferentes sectores. Entonces, que a un niño tú le das un porcentaje, bueno, ahí te doy datos, o sea, cumplen ciertas actividades, recolectan el tema de extorsiones completo en el mes, pues te dan una moto extra. mm, Recuperan el tema de salieron 5 secuestros, qué sé yo, cumplen con todas las disposiciones que ha dado el jefe de ese sector, pues te dan un bono que incluso puede ser mayor al salario mínimo, que pueden ganar entre 2.000, $3.000, es verdad, o sea, es un tema que encontré tanto en mi frontera norte como encontré acá, pero son dineros tan mínimos de todo lo que genera la economía ilegal y que si hacen otra actividad, ellos mismos van como que pelados, tomen la ropita, que tomen los zapatitos, que esto, que el otro, y los niños, siendo de ese sector, por ejemplo, no, y la Trinitaria, van con esa ropita y caminan. Entonces los otros niños dicen, wow, imagínate, esa ropa si es de marca, mira, está con el celular, mira, está con el otro, y con dinero, ¿no? Que eso mm, ya les hace como una publicidad sin costo, que ya les llama la atención. O sea, a un niño de 11 años que vea al amiguito de 12 que está con todo eso, le va a llamar la atención. Es como cuando el niño iba a practicar fútbol, que ya formaba parte de las inferiores del Nacional, el otro niño era como que, oye, yo también quiero formar parte de esto. Entonces, esos mensajes que ellos mandan son como ese tipo, en nuestros términos, ¿no? Ese tipo de masculinidades, ese tipo de prototipo de chico es el que yo quiero tener, porque aparte me da un estatus a mí que en algún momento yo voy a ser alguien y ahí ya puedo manejarme la palabra poder, pero aparte también voy a poder ayudar a mi familia, voy a poder ayudar a mis otros amigos. mm, mm, Eh, y no lo
y no lo terminamos de entender porque entre más machismo nosotros tengamos, tanto en la parte legítima o ilegítima, estamos acentuando más las desigualdades, No, ¿ya? no, Entonces, en estos sectores existe mucho más desigualdad y cuando viene un prototipo de hombre, ¿no? El prototipo alto, el de fuerzas especiales, sobre todo ahora Fuerzas Armadas, que para mí fue un caos, que te viene camuflado todo, que no se ve absolutamente nada, o el policía que va a un cierto momento, y no está más presente, etcétera. Ya ven como que ese tipo de autoridad que viene alto, en primera instancia lo puedo tener miedo, pero luego estos GDO dice, ese es el enemigo. Entonces a la lo autoridad legítima le hacemos disputo pensar el territorio con él. Al que revés. con él debemos pelear, que él es Mm, la persona que no está. Y claro, como no hay un, una política de intervención integral, una política de intervención integral que hasta incluso la fuerza pública tiene que ser más amigable, es decir, que el militar se acerca, mira cómo vas, a ver, llevarles temas de alimentación, llevarles temas, incluso que por allá dieran, esto es a través de una feria, ¿no? Esto es lo que hacemos o esto es lo que se puede hacer, etcétera. Es muy complicado. No estoy diciendo que desde un inicio vayan con un tema integral y que muestren los diferentes servicios que te puede dar la fuerza pública, sino que primero exista una intervención directa, fuerte, en donde también se sí, escuche a claro. los vecinos lo que está pasando, y luego esta operación integral, en donde lo que primero vas a generar es un tema de nuevamente que confíen en la autoridad legítima, que confíen en esa persona que es buena y algo muy fuerte, y es que en las nuevas masculinidades, ese término, yo lo manejo muchísimo, nuevas Mm, masculinidades en donde se le indica que el hombre también puede ser víctima de violencia de género y que si es que nosotros no caemos desde la empatía de las cosas que le puede pasar al hombre, cómo va a entender la violencia de género que le puede suceder a las mujeres, ¿ya? Y dentro de estos sectores que les entiendan como que, mira, no tienen trabajo, quien debe mantener el hogar, que esta vez te tocó quedarte en casa para que tu mujer trabaje, etcétera, al pescador, al cangrejero, etcétera, decirle, está bien. O sea, no porque estás eso, dejas de ser menos hombre o algo. Veamos una mm, alternativa o algo que se puede hacer, o sea, generar una red de apoyo. O, mm. por ejemplo, las personas que están privadas de libertad, trabajar el tema de nuevas masculinidades les ayuda muchísimo porque les evita caer y romper de nuevo, perdón, romper ese círculo de violencia, ¿no? Y algo Ahora, muy valioso ahí es que no sé si ustedes han hablado, etcétera, pero los niños son más propensos en ser reclutados por estos GDO, interesados con estos videitos, con la ropa, con dinero, etcétera, es porque ven a sus mismos compañeros, amigos de infancia, etcétera, o porque un joven le vino a decir, pero un padre que ha formado parte de un grupo de delincuencia organizada o que está en un sistema de rehabilitación social no quiere que su hijo repita la misma historia. O sea, al menos en mi investigación, o ya, sea, y con las personas que hemos hablado, todo, no quieren que repitan la misma historia. O sea, si tienen una interesante, forma de hacerle cambiar, sí. interesante, Catherine. Verás, hace algún rato, a propósito de la minería ilegal, hablaba con una colega que es periodista comunitaria en Zamora, que ha tenido que cambiar su residencia por 2 veces justamente por las amenazas de los GDO de allá. Y hay algo que es, yo creo que es, e insisto, no solamente por mi formación, sino porque uno no puede, creo yo, ocultar la dinámica social ni la dinámica de la misma transformación social. Y es que tu investigación, como la de esta colega, como la de Rosana Reguillo, ponen en evidencia que hay unas situaciones objetivas, reales, que tienen que ver, por un lado, con la precariedad de la vida y por otro lado, con la desatención del Estado que incide en esa misma precariedad, ¿no es cierto? Y yo creo que ese enfoque, además, tú lo datas de una manera como muy minuciosa en tu investigación.
Y me parece que, yo te digo, desde una perspectiva marxista, tú puedes encontrar en ese texto cómo opera la superestructura respecto de la estructura, ¿no es cierto? Cómo se activa, cómo hay esa relación entre conciencia, entre ideología y la base material, ¿no es cierto? Eh, Ahora bien, Rosana Reguillo en un momento dice, a ratos parecería que ya es tarde, porque la conducta aspiracional de las bandas es tan fuerte como como lo es lo de la masculinidad de estos grandes cantantes de reggaetón, de rap o incluso de pop. Fíjate, Catherine, que en nuestra investigación salió una canción y es la fabulosa Ela la que después dio con la canción. ¿No? Ellos tarareaban una canción que en ese momento ni ella ni yo sabíamos cuál era. Y claro, era una canción, creo que ella nos decías que era compuesta por un GDO, ¿no? O por un, ¿Cuál eh, andamos Rulay? La del el- Rulay. sí, Claro, esa recuérdame. salió dentro del Sí, sistema de rehabilitación social. la que cantaban los niños, fíjate, cantaban los niños, ¿no? Y, claro, esta colega decía, el Estado tiene que volver, tiene que incrustarse ahí. Y yo le decía, el Estado podrá dar los 3.000, 4.000 dólares a cada familia que está implicada en la minería ilegal, ¿no? El Estado podrá competir, pensando en el caso que tú nos dices, Catherine, con la cantidad ingente para las familias precarizadas. Como tú bien lo dices, es nada, es una gota en el vendaval de dinero que manejan estas grandes bandas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo entrar con una masculinidad diferente, no hegemónica, nueva al menos en su enunciado, si tienes unos ideales de masculinidad que en la vida material están corroborando su poder, ¿no? No sé cómo lo valoras, porque hay ratos, yo creo que en Ecuador estamos a tiempo, pero sin duda, tal como lo hemos visto y tú nuevamente de manera muy pormenorizada sitúas el engranaje de estos GDOs con las lógicas del narcotráfico global no es la misma de hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Hay una incrustación en el mercado global de una manera tan decisiva, tan significativa que hace que el Estado se reduzca a lo mínimo, peor, aún un Estado que ha decidido retroceder, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú la posibilidad de esta otra masculinidad o de estas potenciales otras masculinidades si lo que te ofrecen estos otros se sustenta en la vida material de una manera más suficiente, más plena? En el contexto de las aspiraciones, por supuesto. A ver, es que me van a hacer los dos explota la cabeza, qué hermoso esto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mientras nosotros no acabemos con el tema de patriarcado en materia de seguridad, en las Mm, políticas de seguridad, desde el sistema de rehabilitación social, desde prevención del delito, desde seguridad ciudadana, desde seguridad pública, que es crimen organizado, o el mismo seguridad de defensa, es muy complicado que nosotros podamos manejarnos con eh, una masculinidad más amistosa, más mm, empática, o como como yo llamo nuevas masculinidades, ¿no? mm. En donde no significa cambiar el sexo o género No, del hombre, sino más bien hacerle deconstruir esos pensamientos y esos comportamientos que ha venido adoptando a lo largo de sus años para esos patrones culturales, ¿no? patrones culturales, deconstruir esos patrones culturales Mm, en sí, ¿no? Y yo te voy a poner una base, quizás no te voy a dar la respuesta tan clara
pero sí el contexto para que ustedes lo pueden sacar. Cuando nosotros hablamos de seguridad y defensa, nosotros ya estamos viendo un tema de patriarcado, o sea, de asignación de roles, ¿ya? La patria, la mujer a la que la tienen que cuidar, ¿ya? Mm, Y entonces el género femenino, la patria, y mm, es el soldado, el Estado, el fuerte, el quien tiene que proteger a la patria. Entonces ahí va a estar el género masculino, ¿no? Y insisto, un tipo de masculinidad fuerte, agresiva, que no tiene perdón, por así mencionarle, que no tiene perdón, y eso es muy importante esta situación, y que tiene que ser muy estricto. Cuando eso lo trasladan también a la dinámica de seguridad interna, es cuando tenemos errores, porque la dinámica de seguridad interna estamos viendo que el Estado tiene que combatir estas inseguridades, crimen organizado, delincuencia común, delito a la propiedad, diferentes tipos de violencia, pero que quien hace eso no deja de ser persona, ¿ya? Y el Estado es el garante de proporcionarte derechos. Entonces, cuando nos manejamos en esa seguridad patriarcal, machista, en donde hay doctrinas que son específicas, mano dura, sin entender en qué contextos o en qué elementos tienes que poner esa mano dura, pues te hace tener una política de operación y política pública de seguridad muy homogénea, ¿no? Muy homogénea, muy lineal, en donde se piensa que la solución es igual para todos. Entonces, ves en estos sectores que la solución tiene que ser securitista, punitiva, que en el tema del sistema de rehabilitación tiene que ser mano dura, securitista, y no se dan cuenta que las personas privadas de libertad, por ejemplo, el único derecho que han perdido es su libertad, pero que el resto de derechos es intacto. Entonces, el Estado, primero hay que limpiar, desarticular estas estructuras criminales, mano dura, listo, pero una vez que ya está, ¿cómo yo voy a garantizar y proveer estos servicios? Pero mientras esté lineal y homogénea, es muy complicado pues que puedan tener una política pública integral con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, que es tanto lo que necesitan. Ahora, si nosotros nos trasladamos en estos sectores, si empleamos esta política securitista, homogénea y lineal, lo único que estamos haciendo es criminalizar a estos sectores, porque pensamos que por ser estos sectores los que tienen los mayores tipos de delitos, mayores tasas de violencia, los mayores tasas de criminalidad, etcétera, todos estos sectores pues se manejan de esa forma y no deben recibir otros tipos de servicios, etcétera. Es ahí en donde estas masculinidades se convierten como los principales aliados del crimen organizado, porque saben que debe haber un tipo de hombre específico que debe estar al mando del GDO, que los van a entrenar de esa forma a los niños y adolescentes para que sean ese hombre fuerte, sin empatía, sin miedo a nada, etcétera, que les haga vivir el día a día de estos menores de edad, ¿ok? Y que comiencen a realizar sus actividades, que lo vean como enemigo a la autoridad legítima y al mismo Estado porque les ha abandonado, no les ha proveído de nada, y encima los quiere molestar cuando ellos quieren progresar, por así mencionarlo, y que esa desigualdad pues ha hecho que el Estado los castigue y que los grupos de delincuencia organizada se operen ahí, se operen en este punto, ¿no? Y que traigan otro tipo de violencia. O sea, un dato muy importante es que cuando nosotros comenzamos a hablar de género en las políticas públicas de seguridad, no estoy hablando netamente a que exista mayor mujeres dentro de las filas policiales, militares o del sistema penitenciario o de derechos humanos, etcétera. No, 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 no. Ni tampoco me voy al tema de profesionalización. Quizá en el tema de profesionalización sí, pero no al 100%, sino a lo que me refiero, temas de género en la política de seguridad y defensa, es que el diseño,
el desarrollo y la ejecución de esas políticas sean con un enfoque de derechos humanos, sea con un enfoque integral, sea con un enfoque de género, se deje de pensar que la única forma para hacer seguridad es esa que se estaba realizando y se dé cabida a dos cosas, a nuevos grupos poblacionales, que son los más vulnerables, mujeres, niños y adolescentes, y súmale uno más, que son adultos mayores. Por ejemplo, eso en el sistema de rehabilitación social, pues son los más jodidos. Todos nos enfocamos en niños, a veces en adolescentes, pero nadie piensa en el adulto mayores y pasan situaciones críticas. Y segundo, eh, cómo estas estructuras criminales están operando y cuáles son los roles que están ocupando. Entonces, hasta incluso por un tema estratégico, en temas de seguridad, es muy bueno hablar de eso, porque si ellos se pusieran a analizar, se dieran cuenta que hay un rol específico que están haciendo las mujeres dentro de estas estructuras criminales. En las casas, a ver, se dice que las mujeres somos quienes administramos el hogar, ¿ya? Que somos las que llevamos el hogar, etcétera. Acá en estos GDO está pasando lo mismo. Son ellos los que administran, los que están lavando el activo, y pasan desapercibidas, pasan muy desapercibidas. Así que el trabajo para hacer acá, en mi punto de vista, es primero fortalecer el tema de políticas públicas de seguridad y defensa para que sea mucho más con enfoque de género, trabajar muchísimo en el tema de nuevas masculinidades, o sea, el tema de nuevas masculinidades en el sistema penitenciario, en el sistema de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, va a ayudar a que se den cuenta que la realidad tiene una causa y que para entender la violencia que tienen hay que conocer el contexto, que no es únicamente pues el homicidio que hizo, que no es únicamente lo que traficó de droga, el rol que tiene acá, sino entender cuál es el contexto de esa persona, ¿no? O sea, cuando tú trabajas desde un enfoque de género, entiendes que, no sé si ustedes vieron el caso de Boris. Boris fue un chico, Boris, búsquenle en internet, Boris, el principal distribuidor de droga de Puzorja, Ya, recientemente, que fue detenido en una fiesta. Ya, él tiene una historia muy interesante y es que él fue víctima de violencia intrafamiliar desde que tenía 7 años. Su papá es un consumidor y él inició con el tema de microtráfico. El papá lo obligó a inmiscuirse en el tema de microtráfico por mucha agresión violenta, etcétera. Él tuvo que salir. Entonces, y cuando él quiso regresar, etcétera, el papá no lo dejó porque solo uno podía mandar dentro de su hogar, uno podía mandar dentro de su barrio. Y cuando cae a la cárcel a los 21 años, luego él sale, es reclutado por uno de ellos, es un hombre muy pilas para los negocios, o sea, pudo liderar él solo todo ese manejo. Y claro, cuando tú ya comienzas a tener nombre, poder, estatus dentro de una estructura criminal como en otro, como en cualquier otro espacio, pues te comienzan a hacer caer, por así mencionarlo, y es esto lo que sucedió, o sea, se vio como una de las principales amenazas para ser alguien con mucho más poder mm, que, bueno, ahora ya está en la cárcel, etcétera. Entonces, a lo que me voy es que si entendieran ese contexto, si es que al momento de aplicar las leyes, al momento de realizar estas situaciones en el sistema de rehabilitación social, entendieran el contexto de qué es lo que está pasando, pues les podría ayudar a conocer la realidad que muchos otros niños, al igual que Boris, pueden estar pasando y cuáles son esas políticas públicas más fuertes. Entonces, cuando tú implementas estas políticas de género, dices, no es el tema únicamente de operativos, de seguridad, que es muy valioso y tiene que estar dentro de la primera fase, pero sino también llegar con políticas integrales de educación, de reparación de derechos, de campañas de violencia de género, de hablar del tema de nuevas masculinidades y cuando ya mm, están en la cárcel, pues ejercer una verdadera reestructuración de sus derechos. O sea, cómo yo me aseguro como Estado que no vuelva a caer en esa incidencia, etcétera, cuando sigo pensando que soy ese Estado, soy ese actor que no tengo ni pena ni gloria para hacer acabar al enemigo. O sea, ustedes en guerra han dicho, no mm. sé si han escuchado esa frase muy, muy fuerte de los militares, el enemigo tiene que morir sin pena ni con gloria.
porque está atacando a la patria, a nuestro ser más importante, y no entienden que justamente cuando alguien se comete un delito en seguridad interna, hay un contexto y que hay que asegurar aún así los derechos, y uno de esos derechos es tener una justicia imparcial, y por otra parte, pues que cuando estén en el sistema de rehabilitación social, que puedan asegurarse a tener un cambio de vida distinto, que es lo que no se está generando. Catherine, Katy, a ver, solo por una favor. preguntita, así como más bien súper puntual. Tú hablaste mucho de este perfil delincuencial, ¿no es cierto? Del ideal al cual ellos apuntan los más chicos y que un poco más o menos en eso les van trabajando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los débiles? Es decir, con alguien que en un momento, si le dicen que tiene que disparar, no dispara o que duda. eh, no hablo de que tenga como cuestionamientos éticos, pero que simplemente no le da el carácter, digamos, como para poder disparar, salir a cobrar las vacunas o ese tipo de cosas. ¿Hay alguna especie de subsector donde ubiquen a estos chicos que no tienen como la masculinidad que se requiere para que puedan ejercer como dentro de los GDO? ¿O qué pasa con ellos? Porque seguramente tiene que haber uno que otro por ahí que no logra dar la talla dentro de lo que se necesita. Bueno, yo creería que, a ver, desde que ellos ingresan, ellos inician con actividades menores, ¿no? El tema Ujú. de campaneros, microtráfico, etcétera. Luego va sumando el tema de extorsión, vacunas, secuestro. Y luego, paralelamente, vienen estas escuelas del sicario, ¿ya? Y lo que yo te hablaba, o sea, es muy importante tener claro que al igual que a nuestros niños o nosotros fuimos criados con ciertos valores, ciertas costumbres, ciertos principios, ellos también son. Entonces, si es que van de 8 a 9 años, ya empiezan con eso. Tú dime de un niño de 8 años, 9 años, de decir, no dispares. ¿Él va a saber lo que es bueno o es malo? Un niño de 8 años que no ha estado con presencia del Estado, que no ha tenido esa oportunidad de tener esos valores, etcétera, decirle esto es bueno o que él diga esto es malo, imposible. ¿Por qué? Porque ellos lo toman como juego. Ellos lo van a tomar como juego. Y ya cuando pasan los años, ya te hablo de unos 13, 14 años, en donde incluso la mentalidad del niño se comienza a formar, porque es distinta nuestra mentalidad de los niños 7, 8, 9, 10 años, etcétera, em, que ahí sí ya van a comenzar a identificar tal vez lo que sí está bien, lo que sí está mal, pero eso dependiendo de que si es que ha tenido la oportunidad de relacionarse con otras personas que le enseñen otros tipos de valores, que le relacionen otro tipo de cosas, etcétera, y que cuando ellos quieren, por ejemplo, de 14 años, 15 años, que ellos quieran salir, ¿no es cierto? Que digan, ah, puta, aquí ya me toca matar a esta persona, que esto, que lo otro, terminan acabando con su vida o los terminan amenazando. Ok, si no quieres hacer esto, pues tu mamá, tu papá o el familiar que te quede muere. O lo que yo les decía, también hay el tema de que les amenaza con acabar con la vida de sus amiguitos de estos GDO que ya se convierten en familias cercanas, ¿ya? Esto es muy importante porque el tema de voluntariedad en menores de edad no existe. Que te digan, ah, es que un niño de 10 años ya sabe lo que está haciendo, un niño de 11 años ya sabe lo que está haciendo. No, 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 no. Por eso, cuando nosotros nos queremos casar, hay una edad que específica dice mayores de 18 años, y eso con, pucha, si te quieres casar a los 17 que ya tienes un poquito más de conocimiento o análisis, es con el consentimiento de tu papá. A Ujú. las de edad de 7, 18 años, nosotros no sabemos qué carrera queremos elegir, pero nos toca una decisión tan fuerte como que lo que te vas a dedicar a toda tu vida, y muchísimos se terminan confundiendo, muy pocos son los que se toma esa suerte que tenemos de decir, sí, a esto me quise dedicar y esto quiero, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños, o sea, cuando un niño hace una situación, el padre es que le dice, mi amor, no tienes que hacer esto, esto está mal, le Claro. pegaste al hermanito, le duele, se siente.
Pero ahora si él hace eso y en lugar de decirle que está mal, que no debe proveer de esa forma, sino más bien lo recompensa, el niño va a pensar que ese tipo de comportamientos pues está bien. O sea, por eso les mencionaba, dejan su familia de sangre para pasar a esta familia de vida. Y en esa familia de sangre, si no está el papá, el mamá, que pueden ser los primeros actores en darle, no está un hermano mayor, no hay un proyecto en donde ellos encuentren esa pasión, así como les pueden dar tal vez estos que encuentren esa pasión de ser escuchados, de tener esa pasión de ser futbolista, de ser pintor o lo que sea. La agricultura también es un tema muy interesante que encontré ahí. Y el Estado tampoco les da educación. Hay escuelas cerradas, hay escuelas que a los docentes no les dan las garantías para que puedan seguir haciendo su trabajo, para que denuncien o que puedan actuar en esto, que la misma fiscalía no quiere ingresar a estos sectores, que hay centros de salud que están cerrados, que por ejemplo el MIES ya no hay estas guarderías para los niños, etcétera. Entonces, ¿con quién van a quedar los adolescentes? O sea, ¿quién les va a estar cuidando? A veces tienen que cuidar solos y claro, cuando no hay ningún actor que te cuide o con quien puedas conversar, con quien puedas recibir ese cariño, ese tema de familia, pues están estos menores de edad que el tema de familia, de barrio, familia, de sector, pues es mucho más fuerte a veces que el de familia, que el cariño de incluso de sangre o de familia por tu patria. O sea, es muy fuerte. Em, y ahí para muy concreto, pues va a haber niños que tal vez no quieran, pero es por tipos de delitos que van incrementando de menos a más. Y cuando ya están en una edad en donde ellos sí, de 13 años, ya que son adolescentes, que dicen, no, esto no me corresponde, no puedo hacerlo esto, etcétera, ellos simplemente pues ya no pueden salirse. Y los que han salido, pues lamentablemente han muerto. Ya, entonces, ¿qué otra opción tienen? Le recomiendo un caso muy, muy interesante. Ustedes no sé si han escuchado el caso de Bombita. Bombita. Sí, el Bombita, Bombita ¿no? fue el que mató a un policía, participó en el asesinato de un policía y luego en Quito, pues participó en el secuestro de una pareja. No sé si Ah, escuchan. fue los parientes, creo, de Sibel Martínez. Ah, algo me parece, o sea, yo me acuerdo del niño, el Bombita, Ah, ¿ya? Él es un niño que, claro, cuando fue al CAI estuvo de 13 años y mira, o sea, eso yo les comparto a ustedes muy, ujú. muy, muy, muy personal, pero él es el propio caso en donde te digo que la voluntariedad no existe en menores, ¿ya? La chica que estaba secuestrada en algún momento dijo, no, es que sentía que me iba a violar, sentía que me iba a hacer esto, el otro, papá, papá. Y cuando él va al CAE, él viene de un contexto muy fuerte porque el papá alcohólico, la mamá se tuvo que salir a otro lado, la abuelita ya muy ancianita, no podía cuidarlo. Él viene ay, perdonen, siempre me confundo con este lugar, no sé si está bien dicho, de Aguaracha, Aguaricha, de Esmeraldas, ya, No. siempre me confundo. Es Guaracha, de Esmeraldas, en donde allá no hay servicios básicos, en donde no hay presencia del Estado. Es, es una invasión, ya, incluso son asentamientos irregulares de Esmeraldas. Y que él desde muy niño pues era el líder, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pa. Y este niño comienza por delincuencia común, entonces a asaltar, a robar, etcétera, y comienza a llamarle a otros amiguitos. Luego es reclutado por uno de estos GDO, porque el reclutamiento va entre que tienen experiencia, otros no. Y en conclusión, cuando ya está en el CAE, la mamá le llega a visitar y de lo que él había montado, que esto, que el otro, etcétera, él va y dice, mamá, 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 hoy me porté bien, hoy comí todo, qué bonito que me hayas venido, dime que me trajiste comidita, mami, por favor, por favor. Entonces, era un cambio brutal en donde él no dejaba de ser niño y que lo Ya. único que él hacía era como situaciones que le den adrenalina, situaciones que él no sabía si estaba bueno o estaba mal, o sea, él aún no entendía por qué estaba ahí, o sea, qué de malo hizo él. Él no sabía que el haber participado en el secuestro o que el haber matado al otro era
estaba mal, era un juego. O sea, ellos cuando comienzan a utilizar un arma es un juego. Y o sea, fue como que, A wow, ver, Catherine, tú, me parece muy interesante esto que estás señalando. Una criatura de 10, 11, 12, 13, 14 años no actúa por voluntad plena de ser asesino, ¿no? Sino que lo hace exacto, entre juegos aspiracionales. No es que tenga plena conciencia de que está asesinando, es lo que nos estás planteando, ¿no es cierto? exacto. No, es un juego. Es Mm, como ay, practicar, te decían de box, que quieren ser boxeadores. Ya comienzan a pelear, listo. Que otros comienzan a ser nadadores, que el otro niño quiere estudiar, etcétera. O sea, es en algo que se les va educando, que se les va inculcando. Pero este es mi punto, que uno, hasta para eso, hasta para recibir valores y ética de lo que está bien y está mal, es privilegiado en este país y en Latinoamérica. Porque mm, muy pocos niños, sobre todo si es que tú vas a sectores vulnerables o en donde hay una relación, eso hago en mi estudio, hay una relación entre pobreza y la delincuencia. O sea, entre lugares donde hay violencia, también hay la coincidencia de que son los lugares o provincias más pobres y con menos fuente de empleo. O sea, es que hay una relación bárbara en eso, en donde no te indican qué está bien, qué está mal. Entonces, y al contrario, hay estos GDO, estos actores ilegítimos que si tú haces algo malo, que nosotros sabemos que es algo malo, te apremian. Entonces ellos vayan a seguir así. O sea, es un comportamiento de los niños. O sea, este niño, o sea, que ahí lo veían como que no, lo mató, no tuvo recelo, tiene que recibir la máxima condena, etcétera. O sea, sí, tiene que recibir y estar dentro del centro de adolescentes en conflicto con la ley, pero no deja de ser una víctima de trata de personas y una víctima de Estado, en donde como Estado tiene que darle la atención y la protección como a cualquier otra víctima de trata de personas, que sea de explotación sexual, explotación laboral, etcétera. Dentro del CAI, del sistema de rehabilitación social, el Estado ecuatoriano no ha recibido ni un caso para que sea atendido por el Comité de Casos de Víctimas o Posibles Víctimas de Trata de Personas. Y este es un mm, comité muy bueno porque te da atención psicológica, no solo para ti, sino para tus redes de apoyo, que no caiga nuevamente y no se genere una revictimización, que eso es algo muy, muy bueno. No hay. Entonces, al ver a este niño, toda la sociedad, no solo el Estado como actuó, no solo el sistema penitenciario, sino la sociedad quiso criminalizarlo. O sea, revisen ustedes los comentarios, fue como que un niño tiene que recibir cadena perpetua, recibir el otro, etcétera, pero no se entendieron el contexto. O sea, qué valioso es entender el contexto y el por qué cada caso está en esa situación. Y el no entender el contexto es porque el Estado ecuatoriano se maneja por una política pública masculinizada, un cierto tipo de política masculinizada, y no da enfoque a que hay diferentes realidades, hay diferentes contextos, diferentes grupos poblacionales y que hay diferentes respuestas que deben ser abordadas. Y que claro, ahora nosotros caemos, y ese es un reto, y que me gustó muchísimo, por eso quise participar donde ustedes, en donde las víctimas, si bien son los más fuertes mujeres, también están el género masculino, en mm, donde, claro, como ya decimos, no, ellos no pueden ser víctimas por burla, por desconocimiento, por temas de inferioridad, incluso, etcétera. Desconocemos que en el tema de reclutamiento de niños y adolescentes, las principales víctimas son niños y mm. que esos niños van a ser potenciadores, agresores, no solo de delincuencia organizada, crimen organizado, delincuencia común, sino potenciales agresores dentro de su entorno familiar o en cualquier tipo de relación que tengan. Así que esa es la dinámica que hay que cambiar. Creo que el primer paso, difícil, pero ayudaría muchísimo. Catherine, sí, sin duda creo que este es un problema multifactorial y un solo enfoque o un solo tipo de medidas no va a resolver nada, ¿no es cierto? Dos planteamientos a partir de lo que estás señalando. Sí, me parece que cuando se habla de enfoque de género o perspectiva de género,
La deriva institucional que ha habido, y cuando digo institucional me refiero no solamente al Estado, sino a lo que hacemos dentro de la academia, por ejemplo, o de las ONGs. El enfoque, a pesar de que haya una amplitud para considerar dentro de la categoría de género, no solamente a la mujer, sigue siendo solo las mujeres, ¿no es cierto? En las investigaciones, en una investigación en la que estamos sobre violencia de género en las universidades, es sorprendente ver cómo los distintos actores del sistema educativo de las instituciones de educación superior en el país siguen valorando como género la ecuación mujeres. Género y mujeres es una ecuación difícil de romper y creo que desde una perspectiva más feminista deberíamos arribar o volver a lo que se planteaba inicialmente como relaciones de género, ¿no? Es decir, en las relaciones de género no solamente están las mujeres, también estamos los varones, también están las diversidades sexogenéricas, también están las masculinidades, las feminidades. Y este es el siguiente punto, porque como bien tú lo vas señalando, Catherine, es importante ver cómo discurre el poder y cómo ese poder no solamente afecta a las mujeres, ni sino a los varones. Ahora, en este sentido, en las piezas noticiosas que estamos levantando, A mí ya no. hay la reincidencia en la construcción noticiosa de la figura de crimen callejero, ¿no? Estos son los crímenes callejeros y sobre todo de los barrios empobrecidos, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, Ela, en su investigación, en su tesis de maestría, encontró un dato muy fuerte. Él la trabajó sobre cómo las familias de víctimas de femicidio vivían el luto, ¿no? Experimentaban el luto. Y un dato que encontró ella que a mí me dejó helado y me costó días de reponerme, es que había una suerte de identificación, de ratificación de la masculinidad, de la erótica de la masculinidad, cuando se exponen cuerpos de las víctimas desmembrados, ¿no? Es decir, había una suerte de, se nos fue la, ya debe estar por volver. Eh, eh, Esta sobreexposición de estos cuerpos de mujeres mutiladas, en su investigación, ella decía incluso de estos cuerpos que se dejan en los bordillos, en los pueblos y tal. Hay una relación, hay como una suerte de gratificación entre el masculino violento agresor y esas imágenes, ¿no? En este contexto, ¿crees que esa sobreexposición de cadáveres desmembrados, de líderes saliendo una y otra vez, ya nos has mencionado algo de esto, en lugar de am, crear un terror que te permita tener una alerta y decir, esto es mal, ¿crees que esto, en lugar de hacer esto, engancha a los jóvenes en una suerte de estética de poder? Sí, o sea, es una forma de mantener un estatus, ¿no? O sea, son los mensajes o símbolos que te mantienen como una figura fuerte, una figura con poder, una figura dominante, ¿ya? Entonces, es lo que te decía, o sea, hay un tipo de perfil, un tipo de masculinidades que deben estar en el GDO sangrientos, eh, o sea, que no tienen miedo a nada, que son los que mandan, pero también los que dan opciones, o sea, te dan un mensaje de, mira, no, el Estado no te da esto, yo te estoy dando esto, así sea, no importa de dónde venga el dinero, pero estoy cubriendo las necesidades que el Estado mismo, por el que tú elegiste, no te puede proveer. No quieres esto por las buenas, listo, utilizo las amenazas, ¿no? Mm. Y te vienen estas amenazas con este tema de poner
el famoso cuerpo desmembrado para que otra estructura criminal no opere ahí, el tema de peleas, el tema de mandar mensajitos entre GDOs, etcétera, ¿no? O sea, son afirmaciones de poderes, como lo que está haciendo en este momento el presidente en Durán, que llega con todo el contingente militar, policial, es como un mensaje: tú no vas a poder contra mí, GDO, estructuras, mafias, etcétera, porque estamos allá. Entonces es súper interesante porque tú ves que en esta imagen de Durán, revísale cómo el presidente acaba de llegar este día a Durán, no hay ninguna mujer. Solo están los hombres porque es este tipo de hombres que vamos a combatir con ese tipo de hombres delincuenciales y claro, ustedes como mujeres les vamos a cuidar, entonces se Y tiene bueno, previsto que en estas masculinidades. cuando aparece la ministra, aparece esta ministra que está como muy masculinizada, ¿no es cierto? Y que trata como Exacto, o sea, es de diferencia. una ministra que cae en un discurso patriarcal, ¿ya? Mm, En una imagen, o sea, en donde lamentablemente en la inseguridad tú también ya le asignas roles. La parte de seguridad ciudadana tiene que ser una mujer porque es prevención del delito, cómo mm, actuamos con las otras ciudadanías. Pero en el tema de crimen organizado, no, pues, o sea, tú has visto, o en temas de amenaza al Estado, tú has visto en estos últimos 10 años a una mujer ministra de Defensa. Hubo mm. una mujer coordinadora Bueno, de seguridad. hubo Hubo, pero en y estos 10 años no. Entonces, no, no, ¿por no, qué? estos 10 años no. Hubo antes porque teníamos una doctrina de seguridad integral, en donde el ser humano era lo más importante. Hubo Ahora estamos teniendo. y falleció en un accidente sospechoso. Y luego tenemos otra, que fue María Fernanda Espinosa, que ahora Mm. está trabajando en Naciones Unidas, Naciones ¿ya? Unidas, exactamente. Y claro, entonces estamos entre esas imágenes, en esos temas, en donde tienen que mandar esos temas simbólicos para demostrar su poder, demostrar que ellos están al mando del territorio, ellos son los que tienen el control, etcétera. Mm. ¿Es necesario hacerlo? Sí, porque es una dinámica machista, patriarcal, masculinizada, heterogénea, hegemónica, en donde el monopolio ilegítimo de la fuerza ya tiene un prototipo de hombre, ¿no? Incluso para el tema de complacencia, para el tema de placeres, para el tema del otro, es que utilizan a las mujeres, etcétera, y hasta incluso a hombres, pero tú nunca vas a sacar la preferencia sexual o vas a ver a un hombre gay o bisexual que esté operando, mandando. O sea, ellos siempre se reflejan como entre más mujeres, etcétera. O sea, no O sé si si sí, me... o si sí, o puede haber un hombre con una preferencia de género o sexual distinta, pero que en el ejercicio del poder es completamente masculinizante, lo cual Exacto, no tampoco, lo permite. No lo claro, permite. Para operar en esta yo, dinámica no te permiten tener otro tipo de preferencia, otro tipo de comportamiento, otro tipo de diálogo, otro tipo de conversación, etcétera. Y esto vemos una yo- dinámica que es homogénea, tanto en estos temas del crimen organizado, pero también para combatir el crimen organizado. O sea, hay eh, un tipo de hombre y eh, masculinidad. Catherine, aquí una pregunta que estaba por hacerte. Lo uno no excluye al otro, es decir, si o sea, voy a plantear una hipótesis. Un hombre masculino gay, por ser gay, no deja de ser misógino, incluso no deja de ser paradójicamente homofóbico, y en ese sentido podría estar liderando desde un país, una corporación, una universidad, hasta un GDO. En los GDO, aquí viene mi pregunta, es imposible, y claro, en la estructura patriarcal que tú nos dices, si que se cumpliese, si que fuese positiva tu respuesta, tendría que estar encubierto o tendría que estar recubierto de otro tipo de mediaciones. Pero en tu investigación, ¿crees que esa masculinidad que sigue siendo hegemónica, aunque tenga otro tipo de opciones no heteronormativas, puede existir? Sí, sí existe, o sea, sobre todo cuando están en los sistemas de habitación social, o sea, imagínate, no siempre pueden Mm, mm, estar con alguien de su
género opuesto y todo lo que te digo, o sea, leí un libro muy interesante de sociología en donde, y discutí eso con mi profesor, en donde mencionaba que los seres humanos, nadie somos heteros completamente, o sea, somos lo que las construcciones y también las preferencias nos han decidido, pero no les van a permitir, o sea, al igual que en las filas policiales o en las filas militares, no es permitido o es mal visto que un comandante pues sea de otra preferencia. Acá en las estructuras criminales es de igual forma que un comandante pues le guste otro tipo de muchachos, pues es complicado porque les hace perder poder, les hace perder orden, les hace perder, ¿cómo se llama esto? Poder, ¿no? Más que estatus, o sea, es Autoridad, autoridad. autoridad, eso les hace Autoridad. perder autoridad, etcétera. Porque ahí el tema de los hombres, hacemos esto, manejamos armas, es muy complicado. Y es ahí cuando no les dejan ser al 100%, pues que ellos también pueden caer en, en temas de explotación, o sea, utilizar a otros chicos para que sean víctimas de en sí mismo. Entonces, sí hay casos, pero por la estructura criminal no les dejan operar. Y de aquí, bueno, Edgar y Ella me van a tener que disculpar, les voy a Sí, tener que dejar sí. porque Y ya estoy con... yo le es- estaba justamente diciendo a Ela cuando nos separamos que ya estamos por cerrar. Katy, ¿te puedo decir Katy? Sí, sí, con mucho gusto. Yo de mi parte te agradezco enormemente cuando hay dos fases, la presentación del informe de investigación y luego nosotros queremos hacer una publicación. Cuando tengamos la segunda pieza, te la compartiremos para que la veas de antemano. Agradecerte enormemente. Entiendo que ella se quedó con varias, como yo, ¿no? Con varias cosas en el tintero. Sí, Incluso una de las cuestiones que yo te quería decir, Katy, es que se ve lo que suele pasar en los informes de las investigaciones, que lo que planteas en tu artículo es la punta del iceberg de tantas cosas que se te deben haber Así es. quedado adentro. Una de ellas es la de género, a pesar de que en el artículo estás a punto, pero a punto, uno siente que estás, por eso me he permitido también estás a punto de hablar del Estado patriarcal, ¿no? O sea, uno siente que va por ahí porque tú estás planteando justamente relaciones de género, ¿no? Y nada, no sé, Ela, algo para comentarle a Katy. Bueno, sí, primero agradecerte, Katy, muchísimas gracias porque nos has dado, bueno, bastante tiempo y bastantes luces sobre la investigación también. Y solo una pregunta chiquititita que es así como súper puntual. De los líderes de los GDO que son visibles, ¿cuáles son como los que pueden ejercer un modelo para los chicos? Porque cuando tú me hablabas o nos comentabas, yo pienso en Fito, por ejemplo, y no sé si Fito es exactamente la imagen o el gran modelo de un líder de GDO, ¿no? Primero es gordo, pero no sé si es que estéticamente también tiene que ver algo, pero no sé, solo esta es como mi última pregunta que me quedé así como rondando. Digo, bueno, ¿cuáles pueden ser como esos líderes, no sé, quisieras, los que se puedan nombrar, que sean como visibles, que podamos nosotros hacerle incluso una especie de rastreo para ver cuál es el modelo que están vendiendo? Te voy a quedar debiendo porque yo nunca menciono nombres de líderes, ni tampoco Ya. los GDO en sí. Ustedes, no es solo con ustedes, ni en mi investigación, ni en medios de comunicación, ni entrevistas, jamás menciono, o sea, es un tema De que seguridad. sí, por un tema de seguridad y también es un límite que yo jamás quiero pasar ahí. Pero te puedo, por un tema de confidencialidad y respeto, ¿no? Ujú. Pero sí te puedo mencionar que es importante que tú analices cómo eran los líderes de los años 80, 90 y cómo son los líderes de ahora, ¿ya? Mm. En donde, y es lo que pasa actualmente en la vida, pues, o sea, nosotros pensamos que ya el tema de machismo es mucho menor en el Estado, pero
hay líneas que se siguen manteniendo. Entonces, lo que cambia es la dinámica, el alcance, pero más no que se ha radicalizado. Lo que sí te puedo mencionar también es que no analice solo por líder, analice todos los líderes de las 6 principales Mm. grupos de delincuencia organizada que salieron desde el año 2021, ya, ahí ya te estoy dando una punta buenísima, en donde lo que ellos cambian es que tienen mayor facilidad de involucramiento y relación con la sociedad, ya que no llegan a verlo como que, wow, son malos, que esto, que lo otro, sino hasta cierto punto como que, qué pilas, qué estratégicos, o sea, lo ven como una persona más de este entorno que lamentablemente está haciendo estos actos delincuenciales. Entonces, la forma en la que ellos llegan a la gente, la forma en la que ellos operan, la forma en la que ellos son los salvadores ante la ausencia de un Estado, es lo que les permite ellos mostrarse como un liderazgo, hasta incluso porque es un liderazgo en donde te ponen justicia, en donde te identifican qué es lo que tienes que no hacer, en donde te proveen servicios, así lucran de eso, por ejemplo, tanqueros de agua, luz eléctrica, pero te están proveyendo de servicios, te dan un empleo, así sea criminal, pero te están dando, en donde Hicieron eh, fiestas navideñas, ¿no? las fiestas navideñas, por ejemplo, lo que pasó en Nueva Prosperina, Una etcétera, fiesta también están. Entonces, donde, es cómo donde te estos ponen una actores bomba, están ¿no? presentes en estos sectores, ¿no? Cómo estos actores están presentes y cómo la ciudadanía, ante esa presencia constante y ausencia permanente del Estado, pues cambian a la autoridad legítima y no les ven como autoridades, sino les ven como el liderazgo o los salvadores, ya. Entonces, no sé si le podríamos simplificar el tema del líder dentro de las estructuras criminales, sí, ok, pero con la ciudadanía es como el salvador que puedan tener ellos. Y muchísimas veces un salvador es mucho más fuerte que un propio líder, ¿Cómo porque te no? está cubriendo tus necesidades. Lo cual habla ya de una estética, ¿no? Una estética que es, creo que también una de las cosas detrás de las que nosotros vamos. Katy, muchísimas gracias. Muchas No te, Gracias a gracias. usted. y te pedimos mil disculpas si hemos abusado de tu tiempo. Te agradecemos profundamente. Muchísimas gracias, Katy. Y No, a gracias, mi ustedes con mucho gusto y sí, o sea, qué bueno que Ela y Edgar, ustedes se pudieron dar cuenta que dentro de mi investigación yo quise enfocarme en esto. Les recomiendo muchísimo, yo hablo aquí del tema patriarcal, sistema en mi libro, Mujeres Comando en el Ecuador. Ustedes le ponen solo en Google, Mujeres Comando en el Ecuador, que habla del rol de las mujeres en los grupos élite de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y ahí menciono cómo estos aspectos simbólicos siguen aún presentes y eso también se traslada dentro de estos GDO. Así que les dejo recomendación, es también mi especialidad, temas de género en seguridad. Así que me ha Gracias. encantado esto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa ustedes me escriben y mil disculpas, sino que si no tuviera otra reunión, siguiéramos de largo porque estuvo muy bueno. Muy bien, Chévere, muchísimas muchísimas gracias, gracias. Katy. Gracias. Gracias, Un hasta abrazo luego. grande. Chao, chao. Ela, wow. Voy a dejar de grabar. Excelente entrevista.